Hola, buenos días, bienvenidos a esta charla dentro del Congreso de Yoga. Bueno, una charla que en principio espero que os sea productiva. Hay mucha temática en todo lo que es el campo de las neurociencias en relación a los aspectos del yoga y de la meditación. Entonces, bueno, vamos a abordar algunos aspectos, algunas cosas que considero que son interesantes y vamos a hacer un poco la charla más que repasando lo que es la cantidad ingente de estudios científicos que hay, vamos a hacerla de tal manera que nos pueda servir para ver un panorama donde podamos contemplar cuál es la realidad del yoga, cuál es el contexto de la meditación dentro de esa práctica del yoga y cuál es la relación que tiene a nivel de las neurociencias y de los últimos estudios que se han ido efectuando con el tema de la meditación. A mí me gustaría poner un poquito de perspectiva en toda esta charla, ¿no? Y para ello quiero llevaros a un pequeño viaje por el cosmos. Ese viaje por el cosmos parte de una realidad que es nuestra Tierra, que es nuestro planeta, que es el lugar donde ahora nos encontramos. Sabemos que el espacio donde habitamos es muy grande. Todos tenemos una experiencia de vida que es limitada. Transitamos por espacios pequeños si lo comparamos con la totalidad del país, de las ciudades, de los continentes, y que hay, por tanto, de todo un planeta como es este hermoso planeta Tierra. Sin embargo, si nosotros nos vamos más allá, nos encontramos con que realmente este planeta forma una pequeñísima parte dentro de lo que es nuestro sistema solar. Un sistema solar donde las distancias empiezan a ser cada vez mayores, donde tenemos más allá de los planetas exteriores de Neptuno, Urano y demás, un cinturón de Kuiper y una nube de Oort que hace que la influencia del Sol, de la gravedad del Sol, se extienda hasta el año y medio luz. Esto es una distancia impresionante. Si nos vamos más allá, nos encontramos con que este sistema solar se encuentra en un vecindario que podríamos llamar nuestro vecindario cósmico o galáctico, ¿no? Ocupamos una parte muy externa de la galaxia, de la Vía Láctea. Ese brazo de Orión que se denomina a la parte que ocupamos está poblado de numerosas estrellas, siendo la más cercana una estrella que conocemos como Alfa Centauri, que ya está a 4,5 años luz de distancia. Es decir, que empezamos a encontrar que las dimensiones del lugar donde nosotros habitamos se extienden cada vez más. Ese es el brazo de Orión, muy periférico al núcleo central de la galaxia, donde existen la mayor parte de las estrellas y de la densidad lumínica y del horno donde se generan todas las estrellas. Pero esta galaxia, que tiene aproximadamente 200-300 mil millones de estrellas como nuestro Sol o mayores, se encuentra situada en un contexto que llamamos el grupo local, donde alrededor de unas 40 galaxias conforman este grupo local, donde nos encontramos en la Vía Láctea, donde se encuentra la galaxia de Andrómeda y donde se encuentra como las tres principales galaxias, lo que es la galaxia del Triángulo. La distancia de nuestra Vía Láctea a Andrómeda son 2,5 millones de años luz. Si nosotros contáramos esa cifra a una unidad por segundo, tardaríamos un mes ininterrumpidamente para llegar a los 2 millones. Imaginaros la distancia que eso supone
a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Sin embargo, este grupo local se encuentra en un contexto que llamamos el supercúmulo local de Virgo, donde nosotros nos encontramos aquí, pero donde todo gira alrededor de un gran cúmulo de estrellas y de galaxias, que es el cúmulo de Virgo. Sin embargo, esto a su vez forma parte de otra gran estructura, que es la Niaquea, que es una especie de hipercúmulo que reúne numerosísimos cúmulos y supercúmulos de galaxias y de estrellas, donde las distancias ya nos vamos a los cientos de millones y miles de millones de años luz. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que no somos importantes en este universo. Por mucho que nos quieran hacer y nos quieran contar, somos insignificantes. Al menos en este aspecto macroscópico, ¿no? Fijaros que los últimos descubrimientos, estos del 2014, que se ha comprobado que todos esos cúmulos y galaxias se configuran en una especie de filamentos cósmicos tremendamente inmensos, de miles de millones de años luz. Y cuando yo veo esta imagen, que además el universo está poblado de cantidad de estos superfilamentos, nos encontramos con que esta imagen de los cúmulos, las galaxias y demás tiene un parecido tremendamente semejante a nuestras redes neuronales, a nuestras redes del cerebro. Así que cuando uno lee ese antiguo dicho de igual que somos iguales al macrocosmos y que el microcosmos y el macrocosmos en realidad solo cambian en su dimensión, pero están hechos de la misma sustancia, hay que plantearse en qué tipo de organismo cósmico vivimos. Y si en este organismo somos muy insignificantes, porque aquí nos encontramos en un universo tremendamente poblado, sería un desperdicio, ¿no?, que aquí no existiéramos más que nosotros. Aquí nos encontramos con una ciencia que proviene de un paradigma bien distinto al nuestro, que es el paradigma védico, de la tradición védica, que nos dice una cosa muy curiosa. Los Yoga Sutras de Patanjali abordan la temática fundamental, el texto fundamental que podríamos decir que es el yoga. Y en uno de sus sutras Patanjali nos dice una cosa muy curiosa. El campo, haciendo referencia a toda esta manifestación cósmica, a toda esta manifestación universal que vemos, no, el campo existe con la única finalidad de servir al propósito del observador. Evidentemente hay que saber qué es el observador y cuántos observadores hay en este tremendo universo. ¿Para qué se ha creado este macrouniverso si solamente hubieran unos cientos de miles de millones de observadores que hay en el planeta Tierra? Muy posiblemente nos encontremos con que la vida está mucho más extendida y los observadores somos mucho más numerosos de lo que parece. Este servir al propósito del observador, según Patanjali, según los Yoga Sutras, es muy concreto y nos habla de que hay dos finalidades de este gran universo, que es, en primer lugar, gozar experiencias, y Patanjali nos habla en este término, es decir, poder experimentar la diversidad, la multidiversidad que nos ofrece esta tremenda diversidad que es el cosmos. Pero hay una finalidad más de este campo, y es servir a la liberación del observador. Y en este sentido es donde entra en juego toda la ciencia del yoga. El yoga no es una ciencia del cuerpo, por muchas asanas que podamos realizar, no es una ciencia energética,
por muchos pranayamas y técnicas o kriyas que podamos realizar, que todo eso también. El yoga es una ciencia de la liberación. Y la liberación atañe solamente a una cosa, a la liberación del observador. Y esto acontece en un ámbito muy interno, que es el ámbito de la mente, que es el ámbito interno de nuestro instrumento de observación. El observador, la conciencia, tiene un instrumento que conecta, que percibe, que atiende toda esta diversidad que es el cosmos y que es el entorno en el cual vivimos y del cual nos rodeamos. El testigo, es decir, lo que somos, solo es observador, aunque puro, percibe a través de la mente. Y aquí está todo el juego del yoga. Todo el juego del yoga acontece en ese lugar interno, subjetivo, propio, personal, lleno de condicionamientos, recuerdos, experiencias, deseos, aversiones, que es nuestra mente. Todo el propósito del yoga no es, como pensamos por su etimología, unir, sino desunir. Todo el propósito del yoga es liberarnos del samyoga, que es la unión falsa, ilusoria, del observador, del testigo, de la conciencia, con su instrumento de conocimiento, que es la mente. Esa unión es la que genera toda oscuridad, la que genera todo dolor y todo sufrimiento en la vida. Podemos movernos en el ámbito de la dualidad, en el ámbito del placer y del dolor, y vamos a tener lógicamente experiencias placenteras y experiencias dolorosas, pero en última instancia esa unión del observador con su instrumento de observación generará tarde o temprano dolor y sufrimiento. Así que todo el propósito del yoga es liberarnos del condicionamiento mental para que podamos ver que no somos la mente, que estamos establecidos en la unidad, en el Advaita, no en la dualidad, y que podamos darnos cuenta de la realidad tal y como es. ¿Por qué? Porque la mente, que evidentemente es un instrumento de conocimiento, un instrumento de percepción, está llena de filtros, está llena de condicionamientos. Esos condicionamientos es como si lleváramos unas gafas de color y viéramos todo de ese color y dijéramos: no, la realidad es verde, la realidad es naranja, la realidad es azul. No, lo que son colores son nuestras gafas. La realidad es mucho más compleja y bien distinta a como nosotros la vemos. Ese instrumento de conocer, ese instrumento de conocimiento, en una definición muy sencilla que dio Maharishi Mahesh Yogi, es la siguiente: la mente se halla entre el ser y el cuerpo. No es más que un vínculo para relacionar el ser de naturaleza inmanifiesta, es decir, el observador y el testigo, con el cuerpo y con los aspectos manifiestos del mundo relativo. Es un eslabón para coordinar los aspectos absolutos y relativos de la vida. En un extremo, la mente, en su aspecto más refinado, toca el alma de la existencia absoluta, el ser. En el otro, toca los niveles externos de la existencia relativa. Así pues, la mente tiene la misma relación con el hombre que la raíz con el árbol, y su función es similar, a de extraer energía vital del ser absoluto y transferirla al cuerpo y a los otros campos de la existencia relativa. Además de ser un instrumento, por tanto, de percepción y de conocimiento, es el vínculo que nos mantiene unidos a esa conciencia que somos. No podríamos existir sin ella. Los Vedas, la tradición védica, nos dice claramente que todo lo que somos y todo lo que es
está enraizado y fundamentado en ese estado de conciencia que llaman de conciencia pura, y que es el equivalente del vacío cuántico de nuestra física cuántica. Es exactamente igual, es un estado totipotencial de donde surge todo lo demás. Así que en un extremo nos encontramos con que la mente está tocando ese aspecto del ser, de esa existencia, de esa conciencia, y en el otro, a través de nuestros sentidos de acción y de nuestros sentidos de percepción, nos conectamos con el entorno objetivo que es común a todos nosotros. Pero vivimos en nuestro mundo interior, vivimos en nuestro mundo mental, y por desgracia vivimos en la superficie de. ¿Por qué? Porque de alguna manera los sentidos de percepción y de acción constantemente están jalando, atrayendo a nuestra mente para que funcione ¿cómo? En modo externo, en modo de conexión con el exterior, porque de alguna manera nos demanda el entorno que estemos atentos para poder desenvolvernos en él. Y eso significa que la mayor parte de las veces pasamos la vida funcionando en los aspectos más superficiales y agitados de nuestra mente, muy conectados con el exterior y poco o nada conectados con el interior. Ese interior que es tan rico que en la medida en que nos vamos interiorizando, vamos empezando a sentir esa cercanía de lo que es la conciencia pura, de lo que es el aspecto más auténtico de nosotros mismos. Así que podríamos decir, o podríamos entrar a definir un poco qué es el yoga, porque nos vamos a encontrar tantas y tantas definiciones de yoga, tantos y tantos estímulos, estilos, profesores, maestros, que es muy fácil perderse en esa magnitud que es el yoga que nos ha llegado. Nos vamos a encontrar con diferentes mapas, ¿verdad? Desde el yoga que practican en el Himalaya, totalmente desconectados del mundo, hasta el yoga que se practica desde muchos aspectos ejecutivos, de salud, físicos, energéticos, etcétera, etcétera. Aquí hay solamente una lista de estilos que podemos nosotros encontrar en la práctica. Pero todo esto en realidad nos está hablando de ¿qué? Nos está hablando de muchos yogas, nos está hablando de un yoga. ¿De qué nos está hablando todo esto? Nos encontramos con que el yoga es tanto un medio como un logro. Podemos enfocar el yoga como una práctica, podemos enfocar el yoga como un método, como un camino hacia, pero también lo podemos enfocar como una meta, como un objetivo, como un logro, como un sí. Ante todo, el yoga es, desde la tradición, una darsana. ¿Y una darsana qué es? Una darsana es un punto de vista. Es ciertamente uno de los 6 sistemas ortodoxos de la filosofía o de la tradición védica. Pero filosofía es un término que a veces suena demasiado abstracto o teórico y podría alejarnos del verdadero significado de la palabra darsana, que parte de una raíz que significa ver, mirar. Así que en realidad el yoga no es más que una forma de ver, un prisma a través del cual vemos esta realidad. La genialidad del pensamiento védico es que a través de 6 sistemas de conocimiento, que son los 6 darsanas, se contempla toda la totalidad externa e interna. Si bien de esos 6, entre los que está el Sankhya, el Vedanta, etc., el yoga es el que más connotaciones prácticas podría tener, porque tiene una función muy clara, y es lograr que la mente se purifique de tal manera que se torne un cristal transparente para poder ver la realidad tal y como es. Y esto involucra que
la función del yoga es encarnar el conocimiento del ser. ¿Y encarnarlo qué significa? Encarnarlo significa encarnarlo en el cuerpo, encarnarlo en el sistema nervioso y en el cerebro, que es el órgano que nos permite atender, percibir y procesar la información que nosotros recibimos y que a su vez nos permite actuar en ese mundo. Sabemos que los paradigmas, que en definitiva no son más que esquemas a través de los cuales comprendemos el mundo, son también esquemas que nos permiten actuar en él. Cuando uno va a un chamán o a un médico tradicional chino, a un médico ayurvédico o a un médico de cualquier otra especialidad o medicina tradicional, se encuentra con que su esquema, mapa o paradigma del mundo es bien distinto. Y entienden las cosas, las mismas cosas, con lenguajes diferentes. Pero resulta que su lenguaje diferente, su manera de concebir al paciente, a la enfermedad, tiene un mecanismo terapéutico que incide y corrige la enfermedad, aunque otro médico de otro sistema no entienda nada de lo que está haciendo. Así que entender la realidad es también tener un mecanismo de actuar en ella. Si yo conozco la realidad con mayúscula, gracias a lo que es el yoga, voy a tener una capacidad máxima de acción en todo ese campo que llamamos universo. Así que, como os decía, el yoga trata solo y exclusivamente de actuar sobre el hombre o la mujer interna. Es cierto que vamos a utilizar el cuerpo, que vamos a utilizar incluso la conducta, el aliento, que vamos a utilizar herramientas o estrategias mentales, pero toda la finalidad del yoga es producir una purificación de la mente. Producir una purificación de la mente significa liberarnos de los condicionamientos que tienen atrapada la atención, secuestrada la atención y que de alguna manera limitan nuestra percepción. De nuevo, recurriendo a Patanjali, él nos define claramente el yoga en el segundo sutra de su libro, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que es yoga es la completa cesación de los movimientos y de las fluctuaciones de la mente. Esos movimientos que especialmente se encuentran activos ¿dónde? En la superficie, cuando estamos despiertos, cuando estamos conectados con los sentidos de acción y con los sentidos de percepción. Pero en ese nivel no es posible la experiencia del yoga, a menos que llevemos toda esa actividad a un nivel cada vez menor de activación. Y eso es lo que de alguna manera Patanjali nos está diciendo aquí. Fijaros que nos va a utilizar una palabra muy concreta para definir qué es yoga, ¿no? Chitta, que es la mente, y Vritti son sus movimientos. Así que el Nirodha de Chitta Vritti es yoga. ¿Y qué es Nirodha? Nirodha es una palabra muy curiosa porque entraña dos significados y dos aspectos muy concretos. Entraña el significado de restricción, de inhibición, y por tanto estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la relajación, la calma, el apaciguamiento, la disminución de nuestros pensamientos, emociones habituales. Pero hay otra connotación que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con la claridad y que de alguna manera es el enfoque, la dirección de esa atención en una única dirección. Por eso cuando nosotros realizamos una práctica relajante, una práctica que simplemente nos lleva a relajarnos, también nos damos cuenta de que nuestra atención mejora. Y cuando nosotros hacemos una práctica atencional o concentrativa, de repente nos encontramos con que también nos relajamos. Así que son las dos caras de una misma moneda. Relajación y atención van juntos en la experiencia del yoga.
diferentes estados de nuestra mente. La mayor parte de las veces nosotros nos encontramos en uno de estos tres, ¿verdad? O nos encontramos totalmente agitados, perturbados por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestros diálogos internos, y eso hace que estemos siempre enrollados en nosotros mismos. O nos encontramos cansados, somnolientos, embotados, con falta de claridad, o bien alternamos entre uno y otro. Ese es el estado habitual en el que nosotros nos podemos encontrar. Pero hay una posibilidad de alcanzar estados más lúcidos y al mismo tiempo más calmados. Y eso se efectúa a través de caminos entre los cuales está el yoga, ¿no? De tal manera que vamos progresando de estos estados ordinarios de mente o de conciencia hacia niveles cada vez más calmos, atentos, hasta llegar al estado del Niroda, que es un estado primordial si nosotros queremos acceder a un nuevo modo de conocer y de comprender. Bien, este gráfico es más de lo mismo entre lo que es el ser, la conciencia. Nos encontramos con que hay un elemento subjetivo que pertenece ya a la manifestación y que es lo que nos pone en contacto con todo el mundo relativo y objetivo que vemos en el día a día. Así que las técnicas de yoga, ¿qué son? Son procesos, queramos o no, siempre de carácter atencional. Yo puedo tener un cuerpo muy flexible y realizar un asana, una postura de yoga perfecta según los cánones de la práctica física del yoga. ¿Pero eso es seguridad de que estoy en yoga? No, en absoluto. No es tanto la postura que yo adopto, sino la experiencia interna que yo estoy teniendo en esa postura. Yo puedo hacer cualquier movimiento y si ese movimiento lo estoy haciendo con la atención adecuada, ese movimiento es asana. No necesito poner el cuerpo en determinadas flexiones, extensiones o torsiones. Cada una de esas posturas tiene también, lógicamente, su beneficio en su propio lugar y produce un influjo a nivel del sistema nervioso, del cerebro y de la mente. Pero la cualidad innata que hace que podamos decir estoy practicando yoga es la cualidad con la que estoy presente en ese movimiento, en esa respiración, en esa conducta, en ese ejercicio del tipo que sea. Esas prácticas o procesos atencionales buscan estabilizar, dirigir y refinar la atención. ¿Hacia dónde? Hacia ese estado que veíamos de Niroda, ese estado tremendamente calmado y tremendamente lúcido y atento. Así que nos encontramos con esta dicotomía. Niroda es un estado que se caracteriza por estas cualidades. Y fijaros que estas cualidades aparentemente son contrarias. Porque cuando yo necesito prestar mucha atención y concentrarme en algo, ¿qué hago? Me estimulo. Me tomo un café, o dos, o tres, o me tomo un Red Bull, o me tomo cualquier cosa que hace que mi mente se despierte. Y es cierto, estimulamos los mecanismos de atención del lóbulo prefrontal y prestamos atención con mayor intensidad y con mayor fuerza. ¿Pero a costa de qué? A costa de un desgaste profundo de nuestros recursos, porque ese tipo de atención consume tremendas cantidades de energía. Sin embargo, el otro aspecto de la calma, la relajación, cuando nosotros estamos tranquilos viendo una película de esas soporíferas de sobremesa que hacen en la televisión, ¿cómo nos encontramos? Muy a gustito, estamos en el sofá tremendamente a gustitos, pero con poca capacidad de atención, ¿verdad?
Oímos la tele muy a lo lejos, sabemos que algo está pasando ahí, pero yo estoy en un estado de ensoñación donde apenas me doy cuenta del mundo de fuera, y mucho menos del mundo de dentro, solo sé que estoy muy cómodo. Así que son como dos cualidades o dos estados alternantes y contrarios. Pero resulta que en Nirodha, en el estado de yoga, empiezan a ser simultáneos. Y esto es tremendamente importante, porque significa que podemos estar despiertos sin consumir energía, que podemos atender sin gastar nuestros recursos o gastando lo justo y necesario. Es como que pudiéramos vivir de rentas, ¿no? Y no tener que trabajar para ganar el dinero que vamos a gastar en el día a día. Así que es un estado claramente eficiente de funcionamiento de nuestro sistema nervioso y de nuestra fisiología. Porque como veremos, si nos da tiempo, esto representa el funcionamiento de nuestro sistema nervioso simpático y este representa el funcionamiento de nuestro sistema nervioso parasimpático. Así que cuando somos capaces de obtener una armonía y una sintonía en ambos sistemas nerviosos que forman parte de ese sistema autónomo o involuntario, nos encontramos con que estamos garantizando nuestra salud. ¿Por qué? Porque toda enfermedad empieza con una distonía de estos dos sistemas que rigen toda la actividad fisiológica de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Así que alcanzar de nuevo este estado de Nirodha es la mayor garantía que podemos tener para mantener y potenciar nuestra salud. Mucho más que las medicinas o los tratamientos que podamos recibir en la seguridad social o fuera de la seguridad social. Así que nos encontramos con que en el yoga hay este requisito y esta definición que Patanjali nos hace, pero ¿con qué finalidad? ¿Para qué queremos tener este estado? Además de que, bueno, ya sabemos que debe de ser muy placentero atender y estar muy relajadito, ¿no? Pero ¿cuál es, según el yoga, esta finalidad de disminuir la actividad de nuestra mente? Y nos dice a continuación este señor barbudo, no barbudo, depende de cómo lo pinten, nos dice en el siguiente sutra: entonces, cuando alcanzamos ese estado de quietud y de atención, el ser que somos se restablece en su propia naturaleza. Y eso es como decir que el testigo y el observador adquiere su rango de observador. Y eso significa que empieza a darse cuenta de que es un elemento distinto y separado de su propia mente y también de todo lo que vemos fuera. Y eso en definitiva es la liberación. La liberación no es más que darme cuenta de que yo no soy ni la mente, ni el cuerpo, ni el entorno. Cuando yo logro eso, entonces me establezco en mi propia naturaleza, que es simplemente atestiguar, que es simplemente observar. Observar con atención plena todo lo que acontece, con presencia plena todo lo que acontece. Y cuando no estamos en ese estado, que es el estado en el que nos encontramos todos, nos encontramos con que estamos completamente identificados con los movimientos de la mente. Y nos identificamos con los pensamientos, con los estados emocionales, con los instintos, con los mecanismos de supervivencia, con la memoria, con el pasado, con las expectativas, con el futuro, y toda la vida nos la pasamos ahí, yendo de atrás para adelante con breves escarceos en el momento presente. Así que Patanjali nos está diciendo que si estamos en este estado, estamos, hablando mal, jodidos, y si estamos en este estado, entonces estamos liberados. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo logramos alcanzar ese estado de Nirodha? Patanjali no nos va a dar
ninguna lección sobre cómo practicar. Es curioso que en el libro fundamental del yoga no se nos den técnicas concretas, aunque se nos dé un tremendo conocimiento acerca de la ciencia y la disciplina del yoga. Pero sí nos da algunos indicios y nos dice que en uno de sus sutras que el método para lograr Nirodha es práctica y desapego. Es atención y desapego. Y en eso debe de consistir cualquier práctica que nosotros hagamos con el cuerpo, la respiración. Debemos de prestar atención a lo que estamos realizando y al mismo tiempo debemos de soltarlo. Y toda esta acción de coger y soltar va a hacer que los movimientos de nuestra mente se vayan cada vez aquietando más y más. Y esto afortunadamente lo ha podido empezar a vislumbrar la neurociencia y todos los estudios que se han hecho sobre los procesos atencionales. Y se ve cómo las diferentes áreas relacionadas con las emociones, con el sistema límbico, con la atención, con el córtex prefrontal, se empiezan a activar en la medida en que nosotros vamos haciendo una práctica meditativa que tiene que ver con el coger, atender y soltar. Desapegarnos de aquello que estamos haciendo. Luego veremos un poquito más cuando veamos esos estudios sobre ello. Estas técnicas meditativas atencionales, recordar que siempre estamos hablando de manejo de la atención, se pueden dividir dependiendo del uso de la atención, en dónde la ubico, en el exterior o en el interior, y en cómo la utilizo, estableciendo diferentes prácticas o diferentes modalidades de técnicas o prácticas meditativas, que luego veremos lo interesante que es, porque hace muchos años, cuando empezó todo el tema del interés y del estudio sobre cómo afectaban estas prácticas a la mente y al sistema nervioso, se pensaba que la meditación producía los mismos resultados en la mente. Y esto no es así. Hoy, gracias en primer lugar a la tecnología y en segundo lugar a la presencia en Occidente de numerosas técnicas que provienen de la tradición, se ha empezado a poder estudiar que dependiendo de cómo utilicemos la atención, se producen cambios diferentes en nuestro cerebro. Así que la meditación no produce un solo estado cerebral o neurofisiológico, sino que diferentes técnicas meditativas modifican nuestro cerebro de diferente manera. Y esto es tremendamente importante porque depende de lo que yo quiera lograr. Así tendré que utilizar una práctica o tendré que utilizar otra. Y en el contexto del yoga veremos que hay una práctica o hay una modalidad de la práctica, que son las que se engloban aquí, que son las que de alguna manera, por esencia o por antonomasia, pertenecen a la práctica de Abhyasa y de Vairagya que Patanjali nos está hablando. De esa práctica atencional que de manera casi automática produce poco a poco la disminución de nuestra actividad mental y el enfoque de nuestra atención hacia el estado de Nirodha. Así que si nosotros nos vamos al dónde aplico la atención, me encuentro con que van a existir prácticas meditativas externas, donde estamos en acción, donde el cuerpo está activo, donde los sentidos están enfocados en el exterior, solo que con una presencia consciente y deliberadamente consciente y voluntaria, al contrario de lo que habitualmente hacemos en el día a día. Y hay, evidentemente, prácticas meditativas internas donde estamos totalmente pasivos, con el cuerpo estático e inmóvil, y donde los sentidos están interiorizados y enfocados hacia el interior. Pero si nos vamos al cómo utilizamos la atención, nos encontramos con tres modalidades: la concentrativa,
Y la concentrativa lo que hace es simplemente enfocamos, concentramos la mente en una dirección y dejamos que cualquier otro estímulo quede fuera de nuestro rango de atención, y voluntariamente nos esforzamos en mantener esa concentración sobre el elemento que hayamos escogido como fuente de meditación. Desde la atención libre o abierta, aquí nos encontramos con una práctica donde estamos atentos, pero donde no modificamos o donde no nos circunscribimos a lo que es solo un objeto, sino que mantenemos una actitud de atención a todo lo que acontece dentro o fuera de mi campo de percepción. Es decir, estoy atento a lo que percibo, estoy atento a las sensaciones de mi cuerpo, estoy atento a las emociones o a los pensamientos que vivo, pero no me ato a ninguno de ellos, no trato de enfocarme en solo uno de esos objetos atencionales, como ocurre en la primera práctica de la concentración. Y en la última, ni siquiera que estamos prestando una atención abierta, simplemente prestamos un mínimo de atención hacia un objeto meditativo, sea el que sea, un mantra, un yantra o cualquier otro contenido, y lo prestamos con la suficiente energía o presencia para inmediatamente soltarlo. Y eso es el método que Patanjali nos está diciendo. Cojo un elemento de atención y lo suelto. Lo cojo y lo suelto. Y estas tres prácticas producen resultados bien diferentes en nuestra neurofisiología. Vamos a imaginar, antes de entrar un poquito en detalle, vamos a imaginar alguna cosa. Quiero que experimentemos durante unos minutos, que os tratéis de poner en situación con las imágenes que vamos a ver. Y de que en la medida en que cada uno tiene unas expectativas y experiencias, lógicamente va a resonar con algunas imágenes o no con otras. He puesto algunas, podría haber puesto otras, pero el ejercicio creo que nos va a servir para que tengáis en consideración una cosa que os voy a comentar al final. Bueno, imaginaros cómo te sentirías si tuvieras esto, si vivieras en una casa, no en esta, en la que vosotros fantaseáis o imagináis, ¿no? ¿Cómo tenéis las sensaciones cuando de repente os encontráis en un lugar así? O cuando os encontráis en la naturaleza y en un jardín así de bello, así de verde, así de flores. O cuando nos encontramos con una tecnología, no importa si se llama coche, móvil, tableta, cualquier otro electrodoméstico, ¿qué produce cuando podemos gozar de esa tecnología? Cuando podemos disponer de todos estos elementos que de alguna manera favorecen. O cuando podemos encontrar a una pareja tanto por un lado como por otro, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo nos sentimos cuando de alguna manera la vida nos regala todas estas cosas? ¿No? Nos sentimos bien y valoramos y perdemos el culo porque vamos detrás de todas estas cosas durante años y años y años, para a veces acercarnos un poquito o a veces desilusionarnos porque no lo damos por imposible. Pero resulta que hay algo mucho más importante que esto que acontece fuera, ¿no? ¿Y qué es? ¿Qué es lo que sí tenemos en este mismo instante? Fijaros, tenemos una neurofisiología. Tenemos una neurofisiología con un potencial ilimitado. ¿Por qué digo lo de potencial ilimitado? Porque nos vamos a encontrar que tenemos un sistema nervioso tremendamente privilegiado. Primero, un sistema nervioso que nos capacita para ser autoconscientes. Esto no lo tiene ningún otro animal, ningún otro sistema nervioso. Tienen otros rangos de conciencia, pero no la autoconciencia, como tiene el reino humano.
Así que solamente por esa posibilidad nos encontramos con un potencial que la mayor parte de las veces permanece inexplotado. En esta imagen, este señor de aquí era el presidente de India, que en el año 1952, este señor de aquí, Brahmananda Sarasvati, era el heredero, por decirlo entre comillas, a uno de los puestos más importantes en la tradición védica, que era el puesto del Sankaracharya, de la tradición de Sankara, un gran exponente del conocimiento védico, y que es un puesto de tremenda autoridad religiosa o espiritual en India, hasta el punto de que los presidentes o la gente de la política y de otros estamentos suele pedir consejo. Este señor, Brahmananda Sarasvati, dijo en una ocasión lo siguiente: obtener un cuerpo humano es una cosa rara, entonces uno no debería malgastar esa oportunidad. Después de obtener un cuerpo humano, si no alcanzan a Dios, entonces han vendido un diamante por el precio de una espinaca. Palabras que creo que son demoledoras, porque realmente nos pasamos la vida vendiendo diamantes por el precio de una espinaca. No le sacamos partido a esto que tenemos, le sacamos partido a todo lo que antes hemos visto, la tecnología, las casas, pero si tenemos dentro de nosotros una potencialidad que es capaz de alcanzar, ¿dónde? Entendiendo a Dios como ese estado que está por encima de todo lo creado, ¿no? Si esta fisiología es capaz de percibir esa última realidad, ¿por qué nos conformamos con ver solamente la escasez y las pequeñas cosas de la vida? ¿Qué es lo que me puede llevar de esta realidad cotidiana, limitada, tremendamente limitada, a una percepción ilimitada y totalmente distinta, que es la experiencia o la vivencia de Dios? Y no entendiendo Dios, válgame Dios, en un sentido religioso, como a nosotros nos dicen, sino entendiéndolo cada uno que le ponga el nombre que quiera, ¿no? Pero ese estado de conciencia pura o de ilimitación o de vacío cuántico que de alguna manera ha dado origen a todo ese cosmos que veíamos al principio, ¿no? Hay una gran diferencia entre el paradigma védico y el paradigma de la ciencia. No por ello no podemos aprovechar uno ni otro. En el paradigma védico la mente es un epifenómeno de la conciencia y el cerebro es un epifenómeno de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia es primaria, que la mente es secundaria y que la mente crea la materia, que es el cerebro. Así que desde esa perspectiva el cerebro no es más que un sintonizador, como cualquier aparato de radio, que sintoniza una frecuencia o una onda que se encuentra más allá de sí mismo. Sin embargo, en el paradigma de la ciencia, en el paradigma científico, la mente es un epifenómeno del cerebro. No habría mente si no hay cerebro. Y la conciencia es también un epifenómeno de la mente y del cerebro. Con lo cual, solamente en la medida en que hacemos una evolución de lo más básico a lo más complejo, desde la bacteria a lo humano, desarrollamos el estado de la consciencia. Pero el paradigma védico nos sitúa las cosas completamente al revés. El origen es la conciencia y como resultado de eso se produce un proceso de separación y un proceso secuencial de manifestación que acaba en la materia y por tanto en la confección de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Independientemente de un paradigma o de otro, la realidad es que todos tenemos un sistema nervioso y un cerebro que nos permite experimentar
y tomar conciencia de las cosas. Y que una práctica atencional y meditativa condiciona un resultado y una actividad distinta a nivel cerebral. Fijaros, esta es una diapositiva que saqué a primeros de este año, del 2018, de la base de datos de PubMed, que es una de las mayores bases de datos donde se colocan prácticamente todas las investigaciones en el ámbito de la salud. Y fijaros que hay tituladas 4.725 artículos de investigación en relación a la meditación trascendental, 417 en los primeros meses del 2018. Acerca de mindfulness hay 5.011 artículos y 962 en los primeros meses de este año. A nivel de yoga 4.332 y 474. Y finalmente a nivel, por poner algunas, uno puede poner las palabras que quiera y le van a salir los listados de la cantidad de artículos que hay. Y de la medicina mente-cuerpo, pues fijaros la cantidad de referencias, investigaciones que existen publicadas. Así que nos encontramos con que a lo largo de los años el número de publicaciones ha ido casi exponencialmente creciendo en cada una de estas disciplinas que atienden a la mente, a la conciencia, a la meditación y a la influencia que tienen los procedimientos mente-cuerpo. ¿Cuándo comienza el estudio realmente sobre los efectos de la meditación? Empieza hace ya mucho tiempo, en la década de los 70, cuando este señor Robert K. Wallace, un doctor en fisiología, empieza a estudiar qué ocurre que en determinados meditadores, en aquel entonces, de una técnica que era la meditación trascendental. A lo largo de esos estudios, él llega a una conclusión muy interesante que después se ha verificado. Y es que la meditación nos permite alcanzar un cuarto estado de conciencia bien diferente a los tres estados de conciencia que conocemos. Todos sabemos que tenemos un estado de conciencia de vigilia, al menos los que estamos despiertos. También tenemos un estado de sueño, donde soñamos, y tenemos un estado de conciencia de dormir profunda, donde no nos enteramos o donde no tomamos conciencia de ello. Estos estudios empezaron a ver que había un cuarto estado de conciencia porque la fisiología funciona de manera diferente según estamos durmiendo, soñando o despiertos. Y si a partir o en técnicas meditativas el funcionamiento cerebral y fisiológico cambia de manera bastante contundente, entonces hay que plantearnos que nos salimos de esos tres estados cotidianos de conciencia y debe de haber algo más. Estados de conciencia que están descritos en los textos de la tradición védica de manera muy pormenorizada. No solamente un cuarto estado de conciencia, sino un quinto, un sexto y un séptimo estado de conciencia que tienen que ver con los procesos de liberación o de iluminación que propone el yoga, ¿no? Pero nos vamos a quedar con que hay tres y posiblemente la ciencia nos está diciendo que hay un cuarto estado de conciencia. A partir o casi simultáneamente, quizá un poquito después, tres grandes investigadores, Kabat-Zinn, Goleman y Richard Davidson, empiezan a estudiar los efectos de la meditación de origen budista, sobre todo las técnicas relacionadas con el Vipassana, con el mindfulness, etcétera, etcétera, y empiezan a documentar también cómo estas técnicas empiezan a cambiar el cerebro y cómo empiezan a tener una influencia en el ámbito de la medicina y en el ámbito de salud. Debemos a este médico, Jon Kabat-Zinn, la implementación de los primeros programas de reducción de estrés basados en la atención plena
hace ya bastantes décadas. Un programa que ha sido tremendamente exitoso en el manejo de ciertos síntomas psicosomáticos y de enfermedades incluso fisiológicas que se modifican cuando uno realiza estas prácticas atencionales. Anthony Luz, que es un investigador que pertenecía al laboratorio de Davidson, se independiza y empieza a investigar o continúa en su investigación de las prácticas meditativas y llega a definir que existe esto que antes veíamos en el uso en la modalidad de la atención, dos grandes grupos de prácticas meditativas, las concentrativas y las de atención libre. Y posteriormente Fred Travis empieza o añade a esa división que hacía Luz de que había un tercer tipo de práctica meditativa, que son las que se han denominado de alguna manera autotrascendentes, porque la misma dinámica o la misma práctica en sí conlleva de manera natural un proceso de apaciguamiento y de atención que nos llevaría a ese estado propuesto por Patanjali. El director del Centro para el Cerebro, la Conciencia y la Cognición dice: si lees un poema, tu cerebro funciona de forma diferente que si lo escuchas. De la misma manera, cada técnica de meditación produce algún cambio en el funcionamiento cerebral. Como las diferentes técnicas involucran distintos procedimientos, cambian el funcionamiento del cerebro en diferentes formas. Así que este es un centro en Estados Unidos que está destinado al estudio de qué ocurre dentro del proceso de las técnicas meditativas autotrascendentes, en concreto de la meditación trascendental, y además qué ocurre cuando ese estado de conciencia que se produce en la práctica meditativa empieza a verse reflejado fuera de la práctica meditativa. Es decir, ¿de qué nos serviría solamente lograr los beneficios de la meditación si solo los pudiéramos lograr durante la meditación? Es evidente que en la medida en que uno practica, algo tiene que ocurrir en la vida, fuera del periodo meditativo. Y esos son los estados superiores de conciencia que toda la tradición védica nos va a esbozar y nos va a elaborar, ¿no? Cuando yo soy capaz de mantener ese estado de conciencia trascendental que el yoga propone como samadhi, nos encontramos con que adquiere un grado de conciencia bien distinto al estado ordinario de vigilia, del soñar o del dormir. Y afortunadamente nos encontramos con que la ciencia está empezando a investigar, empieza a vislumbrar qué puede significar eso. Y digo empieza a vislumbrar porque desafortunadamente no hay personas que vivan esos estados altos de conciencia y que al mismo tiempo se presten a hacer una investigación científica sobre su cuerpo, sobre su cerebro. Mucho más fácil es encontrar personas como nosotros que llevamos X años de práctica y que de alguna manera sí podemos ponernos como conejillos de India, por decirlo de alguna manera, para ver qué ocurre dentro de nosotros cuando estamos practicando una determinada práctica atencional. Así que este es otro gráfico que nos muestra diferentes cambios electroencefalográficos en función de la modalidad de atención y por tanto con diferente patrón electroencefalográfico y diferentes resultados en el mundo cognitivo y en el mundo cerebral.